Gracias. Sea usted bienvenido, magistrado Pérez Dayán. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos para su exposición. Con su venia, señor presidente. Señoras y señores senadores, dirigirme a ustedes desde la tribuna más alta de la República en la sede representativa del Pacto Federal y con ello al pueblo de México, constituye un altísimo honor en la vida de un juzgador de carrera. Aprecio su cortesía. Agradezco también al Ejecutivo Federal la distinción que me ha conferido para formar parte de una de las ternas con base en las cuales esta soberanía analiza la designación de 2 nuevos integrantes de nuestro Tribunal Constitucional. La tribuna del Senado de la República impone reflexión, responsabilidad y conciencia histórica. Esta misma tribuna que, desde el recinto de Donceles, ha sido testigo de los grandes debates constitucionales de nuestra patria. Precisamente desde ella hoy me dirijo a ustedes en este relevante ejercicio de colaboración entre los poderes de la Unión. Quiero comenzar por externar mi genuino reconocimiento a la Comisión de Justicia de esta Cámara de Senadores, a su junta directiva y a cada uno de sus integrantes, por haber sentado nuevos referentes en el proceso de selección y calificación de los integrantes de las ternas que previene el artículo 96 constitucional. Ha sido un proceso ejemplar que otorga certeza y contenido al ejercicio de la atribución constitucional de esta soberanía, a la vez que contribuye a reforzar un mensaje de eficiencia, honradez e imparcialidad con el que debe ejercerse la función jurisdiccional en todos sus órdenes. Los lineamientos establecidos han sido públicos y transparentes y han privilegiado a una ciudadanía vigilante de un proceso que hoy se reconoce profundamente democrático. También agradezco a los grupos parlamentarios del Senado la apertura, el respeto y el profundo interés con el que nos recibieron a quienes hoy aspiramos a un cargo en la Suprema Corte. A ustedes ofrezco, ante todo, congruencia entre lo dicho y lo que está por hacerse. Finalmente, hago patente el gran honor que ha sido compartir este proceso con jueces constitucionales de la calidad moral y profesional, como lo son mis compañeros Andrea Zambrana Castañeda, Emma Mesa Fonseca, Rosa María Temblador Vidrio, Manuel Baraybar Constantino y Pablo Monroy Gómez. En cada uno de ellos, el ejercicio de carrera de la profesión judicial encuentra un ejemplo a seguir y un motivo de profundo orgullo personal. De resultar favorecido en este proceso como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ofrezco ser un juez con visión de Estado, que entienda la realidad de nuestro México, sin activismo arrebatador, que busque la justicia por sobre todas las circunstancias, que genere equilibrio y aporte criterios que fortalezcan las políticas públicas. Estoy entendido de la encomienda que la Constitución Federal confiere al Poder Judicial de la Federación, poder de la Unión que debe coadyuvar para el fortalecimiento y evolución del Estado mexicano, poder que debe entender la responsabilidad que conlleva ser el supremo intérprete de su Carta Máxima y árbitro del poder público. Velaré siempre por estos principios y objetivos,
es y será mi convicción y tarea, es mi compromiso con México. Durante el proceso instaurado por esta honorable Cámara de Senadores, hemos tenido la oportunidad de presentar a su consideración nuestros perfiles y carreras judiciales. Hemos compartido nuestras aportaciones académicas y nuestros votos particulares. Hemos dado evidencia de nuestra contribución a la fijación de jurisprudencia obligatoria y, en general, todos hemos dado cuenta del fruto de las décadas de trabajo consagrado a la labor jurisdiccional. Estoy convencido de que es justamente en esa noble asignatura donde se conoce al juez y se le somete verdaderamente al escrutinio de su responsabilidad. Ustedes lo hicieron. En consideración a este proceso, y sabedor de que están a la vista y a disposición de todas y todos ustedes los estándares de mi carrera como juzgador, dedicaré los siguientes minutos a presentar la visión que sustenta mi aspiración para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy y he sido juez por vocación, por convicción y por voluntad de servicio. Deseo seguir sirviendo a mi país con la misma responsabilidad con la que asumí mi encargo como juez de distrito y como magistrado de circuito. Ahora desde el altísimo honor que conlleva ocupar una silla en el máximo tribunal. Servir a México desde la Corte es sobre todo servir a la justicia y a la Constitución. Como ustedes saben, desde las reformas que el Constituyente Permanente realizó en 1994, hemos vivido un profundo proceso de cambio institucional y transición jurídica, perfilando cada vez con mayor nitidez a la Suprema Corte como un tribunal constitucional para la democracia. Estoy convencido de que México y sus instituciones demandan una Corte fuerte, una Corte íntegra, una Corte responsable. A nadie sorprende ya que en el Pleno y en las salas del Alto Tribunal se discutan y resuelvan con mayor frecuencia los asuntos de más interés para la nación. Pero tampoco debe sorprender a nadie que a la par de ello reflexionemos entonces qué perfil y qué atributos se deben aportar a la Corte a fin de que ésta cumpla a cabalidad su mandato de servir a la justicia, a la constitucionalidad y principalmente a la democracia de nuestro país. La Suprema Corte tiene hoy, además, un mandato irrenunciable frente a las reformas constitucionales en materia de justicia penal, en materia de juicio de amparo y en materia de derechos humanos. Al máximo tribunal corresponde a armonizar los principios y valores que sustentan nuestra democracia constitucional, así como transformar los derechos escritos en realidades fácticas, es decir, hacer posible la transición del reconocimiento de los derechos fundamentales al entorno de la vida de las personas. Es entonces la Corte quien, en su carácter de órgano terminal de revisión judicial de las decisiones normativas en el orden jurídico nacional, materializa la razón pública y ello le demanda de manera especial la carga de justificar sus decisiones con base en el conocimiento y comprensión profunda de la Constitución, siempre bajo una lectura integral de su texto en concordancia con los ideales de un Estado democrático de derecho. Toca entonces a la Corte establecer esa voz serena, esa que articule los nuevos derroteros jurisprudenciales que le imponen las recientes reformas constitucionales que dan paso a la pluralidad y atención a las minorías y que abone a la seguridad jurídica que demandan los gobernados. Desde luego esto no es una tarea sencilla. Los cambios constitucionales deberán traducirse justamente en cambios jurisprudenciales. Sin embargo, sé perfectamente bien que esto sí es posible. El derecho es, tal vez hoy más que nunca, una materia en constante cambio que se adapta al devenir social a partir del acto legislativo, de la actuación reglamentaria, de la contienda litigiosa y, por supuesto,
de la práctica jurisdiccional materializada en fallos que sienten precedentes y aporten seguridad jurídica. De tal manera, señoras y señores legisladores, a la Corte corresponde el mandato de dar cohesión, unidad y visión sistemática al orden jurídico nacional, con un enfoque particular de promoción y defensa del desarrollo social, flanqueado siempre por los derechos humanos consagrados y reconocidos por nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, lo que necesariamente se traducirá en una contribución sustancial a la consolidación de nuestra democracia constitucional. Soy partidario de la concepción que rechaza el estándar democrático sin el necesario complemento que reafirma la vigencia absoluta de los derechos fundamentales, los de las mayorías y los de las minorías, los del más fuerte y los del más débil. Así, el juez constitucional debe dimensionar su labor dentro de un terreno más amplio, que no se agota en impartir justicia al caso concreto y muere con el expediente, sino en la contribución que ello mismo entraña para la plena vigencia y práctica de la democracia en nuestro país. Todas estas circunstancias configuran un ámbito profundamente diverso y prometedor para impartir justicia. Al lado de los retos y del necesario diseño institucional, están también las promesas de un país más justo, de una impartición de justicia más pronta, objetiva y accesible. Al lado de la gran responsabilidad de formar parte del Tribunal Constitucional, figura también el altísimo honor de contribuir al cambio y a la transición jurídica de nuestro país y de aportar mi experiencia, dedicación y esfuerzo a la construcción de una nueva época en la jurisprudencia nacional. Este país que cambia y se transforma precisa de una Corte dinámica que contribuya a la institucionalidad, a la justicia y a la certeza. Entre muchos retos y asignaturas de enorme relevancia, pongo a su elevada consideración 5 grandes ejes de acción. 1. El nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos y la nueva ley de amparo representan, sin lugar a dudas, la asignatura prioritaria del Tribunal Constitucional. Temas tan relevantes como el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, los efectos generales de las sentencias y, más recientemente, el interés legítimo, son todas figuras que se moldearon y maduraron a través de la jurisprudencia. Así, frente a una segunda generación de reformas y ante un nuevo contexto constitucional y legal, tocará a los tribunales colegiados de circuito y destacadamente a las salas y al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definir nuevos criterios, perfilar institucionalmente el juicio de amparo y garantizar su cohesión con el sistema jurídico. El Supremo Tribunal debe emprender esta tarea creativa y jurisprudencial con gran responsabilidad, con apego y lealtad al espíritu que animó al poder revisor de la Constitución y con la mira alzada en una impartición de justicia siempre equilibrada con el orden público, el interés de la sociedad y el progreso de los asuntos públicos. 2. La instrumentación de un modelo de control de convencionalidad y su traducción en el ejercicio del control difuso de constitucionalidad de las leyes por parte de todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país, bajo la lectura que establecen los artículos 1 y 133 de la Constitución y los relevantes precedentes sustentados por el Alto Tribunal a partir del cumplimiento de fallos dictados por cortes internacionales. Debemos garantizar que la voluntad del constituyente sea una realidad, donde el respeto irrestricto a los derechos se implemente con eficiencia, pero también articular una interpretación constitucional del orden jurídico nacional que aporte estabilidad y certeza sobre las normas que serán aplicadas por los juzgadores en todo el país. Se trata, sin duda, de un asunto de capital importancia para la justicia mexicana y para la vida del país en su conjunto. 3. La tarea jurisdiccional del Tribunal Constitucional de México no puede pensarse al margen de las graves condiciones
a las que se enfrenta nuestro sistema de justicia y de la amenaza constante que el fenómeno de la ilegalidad representa para el desarrollo y la prosperidad de nuestro país. Apunto, el balance entre la fuerza legítima y el orden jurídico en esta prioridad es irrenunciable. 4. Una corte debe también ser una corte prudente, una corte responsable. Nuestro tiempo exige, sin duda, un tribunal constitucional garantista y progresista en la defensa de los derechos humanos, pero siempre atento a su misión de asegurar el equilibrio entre los poderes de la Unión, guardando esa deferencia a la acción política cuando esté sustentada en razones constitucionales y siendo ejemplar en la protección de los derechos fundamentales, gradualista y consistente en sus metas y siempre vigilante de las consecuencias que generen sus fallos, madura para identificar caminos cerrados y sincera para reconsiderarlos. La Corte debe, en todo momento, distinguir con nitidez los espacios en que la voluntad del constituyente quiso favorecer al legislador o al ejecutivo y no al juez. Debe tener la fortaleza para ejercer su función de control siempre que la Constitución así lo exija o los derechos fundamentales de las personas lo demanden. 5. Finalmente, estoy convencido de que, junto con la prudencia, uno de los valores torales de la función jurisdiccional es la congruencia. Congruencia que se transforma en consistencia argumentativa y que así produce a todos estabilidad y certeza. Si a la Corte toca hoy desempeñar un papel preponderante en la vida pública, le corresponde también la alta responsabilidad de darle a México criterios consistentes de interpretación constitucional y una filosofía de su juzgamiento. Son muchas las voces en el foro, en la academia y en la legislatura que esperan de la Corte la madurez de su actividad jurisprudencial. Ante todo, debemos tener claro que no puede haber justicia, desarrollo social o crecimiento económico en un país sin certeza jurídica. Por tanto, la suma de prudencia y congruencia en la actividad jurisdiccional conducen siempre al fallo justo, y ello se refleja en la entereza y honorabilidad de quien toma la investidura de la toga para dar a cada quien lo que le corresponde, honrando la insuperable máxima que supedita la paz al respeto del derecho ajeno. Señores legisladores, he juzgado asuntos en los que la norma es clara y la realidad contundente, pero también he participado en casos complejos, donde la nitidez que se supone acompaña siempre a la labor del juez no existe. Casos en los que se demanda una apreciación integral de los hechos que obran en autos y una interpretación integral de los hechos a través de una visión sistemática, no solo de reglas, sino también de principios constitucionales. En la Corte, tal vez como en ningún otro tribunal del país, la mayoría de las resoluciones forman parte de esta última categoría. Son casos profundos, delicados para la vida de la República y trascendentes en las pretensiones de las partes. Son casos que exigen del juez un compromiso extraordinario que debe ejercerse con estudio, dedicación, profesionalismo y gran responsabilidad. Con el compromiso indeclinable de hacerlo así y de ser desde la Suprema Corte un juez del que puedan sentirse satisfechos todos ustedes, reitero mi convicción republicana, federalista y mi absoluta e incondicionalidad entrega a México. Senadoras y senadores, representantes de todas las entidades federativas que dan fuerza a la Unión, reafirmo mi convicción como servidor público ante ustedes y sobrepongo mi compromiso de que siempre privilegiaré el bien común en la función que se me encomiende. Serán precisamente mi vocación de juzgador constitucional y mi formación humanista las que refrenden y den sustancia a mis valores éticos y profesionales. Por su atención, señores senadores, muchas gracias. Muchas gracias al señor magistrado Pérez Dayán.
Y solicito a la comisión acompañe al magistrado Pérez Dayán al salón contiguo e invite a pasar a la magistrada Andrea Zambrana Castañeda, quien es la tercera candidata en la primera terna. Bienvenida, magistrada Andrea Zambrana Castañeda. Dispone usted de 20 minutos para su exposición. Se le concede el uso de la palabra. Con su venia, señor. Honorable Senado de la República, presidente de la mesa directivo, señores senadoras, señores senadores. Comparecer ante esta honorable Cámara de Senadores constituye a la vez un honor y una responsabilidad, pues entiendo que no solo basta dar un exacto y formal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Federal, sino en lo posible darle un contenido material. Hoy está en juego la integración de la Suprema Corte de Justicia que necesita el México del siglo XXI. El sistema de justicia no parece satisfacer las demandas sociales y todos los actores involucrados, cada uno en el ámbito de sus competencias, tenemos la misma responsabilidad: acabar con la impunidad y aplicar el derecho a todos los ciudadanos por igual. México es un país complejo y diverso. Hoy en día vivimos internamente un ambiente de marcada inseguridad y hacia el exterior somos parte de un mundo cada vez más interconectado en el que debemos adaptarnos a los criterios e intereses del orden internacional que en buena manera determinan, con independencia de nuestras preferencias, el ritmo de vida de las sociedades contemporáneas. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia, primero como Tribunal Constitucional y segundo, en su carácter de máximo tribunal en materia de legalidad, juega un papel relevante en la realización de la nación a la que aspiramos. Como árbitro de las diferencias entre poderes, debe encontrar el equilibrio entre estos, no como respuesta coyuntural, sino como la vía para el encuentro de propósitos y coincidencias, subrayando el proyecto de país que está previsto en nuestra Constitución. Como Tribunal de Legalidad, tiene frente a sí la gran responsabilidad de hacer realidad la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
deberá hacerlo mediante la formulación de los criterios indispensables que les permitan, no solo a los jueces federales, sino a todos los jueces en el país, garantizar, proteger y vigilar que se respeten los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna. Concebida en estas dos vertientes y siempre en el ámbito de las facultades que la Constitución le confiere, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene a su cargo dos funciones fundamentales: la de ser garante de los derechos fundamentales de los gobernados y la de ser garante de la división de poderes. En ambos casos, la credibilidad y la legitimidad de su actuación frente a los gobernados depende de su independencia. En su carácter de tribunal constitucional, la Suprema Corte de Justicia actúa como garante de la división de poderes y tiene como tarea fundamental la de mantener equilibrio entre estos para preservar y fortalecer el Estado de Derecho, contribuyendo desde su condición de intérprete de la Constitución al desarrollo de la democracia en cuanto valor constitucional que debe permear la totalidad de las instituciones, de las relaciones sociales y la vida de sus habitantes. Nuestra generación ha observado y ha podido participar en la no siempre fácil ni rápida construcción de un Estado constitucional, lo que ha significado un cambio en la configuración del derecho y de la actividad jurisdiccional. Esto quiere decir que hemos sido testigos de la transformación de la Corte en un tribunal constitucional, lo que a su vez ha modificado la tarea de los jueces constitucionales. El reciente protagonismo de la Suprema Corte como tribunal constitucional, asumiendo el papel de intérprete último del texto de la ley fundamental, ha brindado a la sociedad mexicana la oportunidad de rediseñar nuestra forma de vida económica, política y social. Para decirlo parafraseando a un estudioso contemporáneo, Zagrebelsky, he aquí la oportunidad de cifrar la unidad de los diversos ordenamientos que corresponden a diversos intereses en un conjunto de principios y valores constitucionales superiores sobre los que, a pesar de todo, existe un consenso social suficientemente amplio. El pluralismo no supone una anarquía normativa, pues genera una convergencia general sobre aspectos estructurales de la convivencia política y social que no están en discusión y que están contenidos en el texto constitucional. Desde esta perspectiva, la labor que desarrolla la Suprema Corte de Justicia demanda una profunda vocación por la defensa de las libertades consagradas en nuestra Constitución y conlleva una gran responsabilidad, pues a propósito de la solución de los litigios y controversias entre los poderes de la Unión que le competen, nuestro máximo tribunal, al llevar a cabo la labor interpretativa del texto constitucional y al buscar hacer explícitos el conjunto de valores y principios respecto de los cuales existe consenso social, debe definir, por un lado, el alcance y sentido de los preceptos constitucionales y legales, por otro, la esfera de competencia de los entes de gobierno. También debe definir la adecuación de los actos legislativos a la norma fundamental y, no menos importante, los alcances de los derechos fundamentales de los gobernados frente a sus autoridades. El juez constitucional examina y resuelve cotidianamente los conflictos que ocurren en la comunidad, considerando que para los sujetos que intervienen en ellos, todos son importantes. Su tarea consiste en traducir y dar vida a los principios y valores contenidos en la Constitución, los cuales deben regir no solo la actuación de los órganos del Estado, sino también los aspectos más fundamentales de la vida de los ciudadanos. En todo problema constitucional no se debate únicamente la situación jurídica de los interesados. Están en juego también la configuración y contenido de los derechos y libertades fundamentales de los demás, así como el adecuado funcionamiento de los poderes públicos. Las sentencias constitucionales, además de resolver la cuestión efectivamente planteada, trascienden a la estabilidad social, económica y política del país.
Por eso, el juez constitucional debe actuar con especial prudencia, pues su labor es hacer explícita la mejor manera de realizar el proyecto de nación que se contiene en nuestra Constitución, y su credibilidad será mayor en la medida en que logre transmitir los principios y valores en los cuales, por encima de nuestras diferencias, la sociedad mexicana se reconoce a sí misma. En estos términos, la Suprema Corte está obligada a distinguirse por la calidad de sus resoluciones y a procurar que sus sentencias y los criterios jurisprudenciales que derivan de estas sean accesibles y sean entendidas por el ciudadano común, de suerte que éste pueda confiar plenamente en sus jueces y en la justicia que imparten. De este modo, las características que le dan legitimidad a las sentencias de todo tribunal constitucional son aquellas que permiten al gobernado identificar la argumentación, la ponderación, la claridad y la probidad de sus juzgadores. En otras palabras, para contribuir a la construcción del sistema de justicia que la sociedad demanda, los miembros del Tribunal Constitucional deben elaborar y desarrollar una doctrina judicial consistente que posibilite el cumplimiento de los valores contenidos en la Constitución que nos identifican como nación. Ahora bien, por lo que hace a la segunda vertiente o función del máximo tribunal, esto es, como garante de los derechos humanos, en el momento actual es imprescindible tomar en cuenta que en cuestión de un año se han modificado sustancialmente todos los parámetros y las fuentes que a los jueces nos resultaban familiares y nos han colocado ahora frente a un panorama nuevo que representa un reto para la impartición de la justicia en su conjunto. Hoy en día tenemos una reforma constitucional en materia de derechos humanos que nos obliga a garantizar su vigencia efectiva mediante la aplicación permanente de los principios pro persona y de máxima protección. También nos obliga a encontrar la solución de los problemas, no solo en la legislación o constitución nacionales, sino en los diversos instrumentos internacionales suscritos por México, así como en los criterios jurisprudenciales de los tribunales internacionales. La Ley de Amparo ha sido igualmente modificada para introducir figuras que permitan hacer realidad una impartición de justicia pronta, expedita y sobre todo completa. A lo anterior hay que agregar que existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan a los jueces a realizar un control ex oficio de convencionalidad, lo que ha sido interpretado por la Suprema Corte como el fin del control concentrado de constitucionalidad para asumir la necesidad de implementar un control difuso de la misma. En este escenario, novedoso para todos, la Suprema Corte de Justicia ha de asumir el desafío y la responsabilidad de generar los criterios que al permear todo el sistema judicial permitan la aplicación de estos nuevos parámetros por todos los jueces nacionales e impulsar así la impartición de una justicia material por encima de la formal. Esta labor deberá servir de brújula para los juzgadores, garantizando que la protección de los derechos de los gobernados sea en verdad efectiva y a la vez se construya gradualmente una cultura de la legalidad con la cual el ciudadano se identifique. En el mismo sentido, para la correcta aplicación e interpretación de los tratados internacionales, debemos tener presente que el fenómeno de globalización mundial es creciente, que las relaciones económicas y sociales se transforman y modifican momento a momento. En el ámbito jurisdiccional no somos ajenos a esta nueva realidad. Los tratados que el país ha celebrado conllevan la obligación implícita o en ocasiones explícita de hacernos cargo de las decisiones que sobre diversas materias emiten los organismos y tribunales internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos. En este tema, la posición y el papel que ha de desempeñar nuestro Tribunal Constitucional, tanto en relación con la jurisprudencia que emiten dichos tribunales, como respecto a la ejecución de sus sentencias, resulta esencial.
Es la Suprema Corte de Justicia quien habrá de construir la interpretación de la normativa constitucional que permita armonizar la soberanía nacional con los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional, interpretación que además ha de ser la guía para todos los poderes judiciales del país. Ponernos de acuerdo sobre un único concepto de justicia parece prácticamente imposible. Destaquemos de todas formas que todos los que se han propuesto se vinculan con los actos y conductas sociales, motivo por el cual la legitimidad del Estado moderno se relaciona con uno de los elementos que le dan sentido a la idea de justicia, a saber, su impartición. La justicia necesita una praxis que adjudique derechos y obligaciones concretas. De aquí que el modelo de Estado dependerá en gran medida del papel que desempeñen dentro del mismo los órganos encargados de realizar la labor jurisdiccional. A partir de esto, la función jurisdiccional no podría entenderse cabalmente, sino como una de las maneras en que históricamente se han implementado para la protección de los ciudadanos contra el abuso del poder. En los tiempos que vivimos, el quehacer jurisdiccional desplegado por el Poder Judicial de la Federación y de manera especial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ser una pieza clave en la tarea de la protección ciudadana, pues de nada sirve la mera ampliación de los catálogos de derechos si no tenemos medios para hacerlos eficaces y si, además, el gobernado no confía en sus jueces. Como pocas veces en los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido reforzada para servir justamente este propósito. Vela para que los derechos fundamentales de los ciudadanos no sean agraviados. Es árbitro de las diferencias entre los diversos órdenes de gobierno del Estado. Cuenta con la potestad de expulsar del sistema jurídico aquellas leyes que contravengan la Constitución y, en general, su actuación la ubica en el centro de los problemas más complejos de nuestra vida pública. Dentro de este contexto, elegir el perfil de quién o quienes deban integrar la Suprema Corte de Justicia es una tarea que trasciende al funcionamiento del órgano mismo y, por ende, a la manera en que las labores que éste tiene encomendadas se verán materializadas, siempre en beneficio de la sociedad mexicana. Señoras y señores senadores, no tengo duda alguna de que ser parte del ejercicio democrático, a partir del cual se designarán los próximos ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, es un privilegio. Este proceso encuentra su pleno y cabal sentido en la medida en la que fortalece las instituciones y procura la construcción del sistema de justicia que todos los mexicanos anhelamos. Estoy segura que la decisión que tome este honorable Senado de la República será la mejor para México. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Zambrana Castañeda. Solicito a la comisión acompañe a la magistrada al salón contiguo. Continuamos con el desahogo de las exposiciones de los integrantes de la segunda terna. Toca el turno de la exposición del magistrado Manuel Baraybar Constantino, integrante del primer lugar de la terna para sustituir al ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia. Al igual que las exposiciones anteriores, cada uno de los candidatos tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para su exposición y no habrá lugar a preguntas o interpretaciones por parte de las y los senadores. En consecuencia, solicito a los senadores y las senadoras Ana Lilia Herrera Ansaldo, Víctor Hermosillo y Celada, Dolores Padierna Luna, Carlos Alberto Puente Salas, David Monreal Ávila y Angélica de la Peña Gómez introduzcan a este salón al magistrado Manuel Baraybar Constantino, quien es el primero de los integrantes de la segunda terna.
¿Perdón? Magistrado Manuel Baraybar Constantino, a nombre del Senado de la República doy usted la bienvenida a esta sesión. Conforme al acuerdo aprobado, hará usted uso de la tribuna para su exposición hasta por 20 minutos. Se le concede el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente. Señoras senadoras, señores senadores de la República, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta soberanía. Ser parte del proceso democrático en el cual este Senado de la República elegirá a 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una experiencia extraordinaria y desde luego me deja una huella imborrable. El hecho de que el titular del Ejecutivo Federal me haya incluido en una terna en la que privilegió la carrera judicial me honra y distingue. Por ello, desde esta alta tribuna, le expreso mi profundo reconocimiento. Celebro desde luego el formato y la instrumentación que llevó a cabo la Comisión de Justicia de esta honorable Cámara de Senadores para el desahogo de este proceso, lo cual refleja indudablemente la transparencia del mismo. La gestión llevada a cabo para obtener la información de la Suprema Corte respecto a nuestra función jurisdiccional, como al Consejo de la Judicatura Federal, máximo órgano de vigilancia respecto a nuestro desempeño judicial, es una muestra de respeto y coordinación necesaria entre poderes. Durante las 2 semanas anteriores, tuve oportunidad de platicar con senadores de los diversos grupos parlamentarios, a quienes expresé mi visión del Tribunal Constitucional, el perfil que en mi opinión debe reunir un ministro integrante del mismo, así como breve reseña de mi trayectoria laboral y académica. Agradezco a todos ellos su interés por escucharme. Mi legítima aspiración para formar parte del Tribunal Constitucional se encuentra avalada por una carrera judicial de más de 30 años de servicio, durante la cual he sido actuario, secretario de juzgado y secretario de tribunales colegiados, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito y magistrado de circuito, integrando diversos órganos colegiados especializados en materias penal y administrativa, que han dado la visión y sensibilidad necesarias y requeridas en un juzgador. El desempeño de mi función jurisdiccional ha sido sujeto al escrutinio permanente de los órganos de disciplina y vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, sin que a la fecha se haya declarado procedente o fundada queja administrativa alguna. En el ejercicio de la función jurisdiccional, me ha correspondido conocer de asuntos que, por las circunstancias o actores que intervinieron, tuvieron trascendencia mediática nacional, política o social. Al respecto, manifiesto enfáticamente, y dejo testimonio de ello, que las sentencias dictadas en cada caso, en su momento, no fueron cuestionadas por alguna de las partes involucradas, y en aquellos casos en que se formuló queja, el órgano de vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal las declaró improcedentes e infundadas.
Mi visión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede sintetizarse de esta manera. En el ámbito de su competencia, debe contribuir decididamente a asegurar la supremacía de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y el respeto al principio de división de poderes. Asimismo, garantizar los derechos humanos y la vigencia del orden jurídico nacional. Un Estado democrático y constitucional de derecho, señoras y señores senadores de la República, exige un adecuado control de la constitucionalidad de los actos de cualquier autoridad emitidos en el ámbito de su responsabilidad y competencia, desde el presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos. La evolución del sistema constitucional mexicano se ha hecho patente con mayor intensidad en los últimos años a través de una dinámica sin precedentes que se reflejó esencialmente en las siguientes transformaciones. La implementación del sistema penal acusatorio, un juicio de amparo con herramientas legales más eficientes para la protección de los derechos fundamentales y una nueva dimensión constitucional en la protección de los derechos humanos. Todos esos cambios, desplegados por el poder reformador de la Constitución, parecieran vertiginosos, pero lo cierto es que representan, sin duda, una gran oportunidad para reconocer y dar respuesta a reclamos y exigencias mínimas del Estado de Derecho. Esos cambios implican un desafío positivo para el ejercicio del poder en todos sus ámbitos y niveles, y desde luego para el Poder Judicial de la Federación representa un reto de gran calado, en tanto deberá enfrentarlos en el plazo inmediato. En esta tarea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional de nuestro país, deberá sentar las bases para generar una cultura y prácticas jurídicas que, a partir de un adecuado control de constitucionalidad, se garanticen efectivamente los derechos humanos y la división de poderes. El primer reto implica cumplir con el mandato constitucional relativo a la implementación del sistema penal acusatorio en la legislación federal, en las legislaciones estatales y del Distrito Federal, para lo cual estamos a solo 3 años. En la transformación del sistema penal, la Suprema Corte ha sido sensible, participando en los esfuerzos que realizan para su implementación los poderes legislativo y ejecutivo. Sin embargo, esta labor todavía se encuentra inacabada. El Poder Judicial de la Federación ha dispuesto de diversas acciones para la implementación de ese modelo, y en ella la tarea de la Suprema Corte de la Nación es preponderante, si se considera que los criterios jurisprudenciales que defina irán guiando el quehacer de la función jurisdiccional y estableciendo los postulados rectores del sistema procesal penal, en el que están en juego el interés superior de la sociedad, la erradicación de la impunidad, el derecho de las víctimas y la libertad y dignidad de las personas acusadas, lo que de suyo justifica el importante papel que desempeña. En ese sentido, nuestro Tribunal Constitucional, al interpretar y fijar el alcance del texto de la ley fundamental. El segundo reto lo constituye la implementación de la reforma en materia de amparo, armonizando el texto de la Constitución Federal y la ley reglamentaria, con especial énfasis en los derechos humanos, y cuyo dictamen ya fue aprobado por esta Cámara Alta y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados.
La reforma constitucional ha significado el establecimiento de nuevas dimensiones y alcances al juicio de amparo, que ha sido el medio de control constitucional más asequible al gobernado. Velar por los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, la posibilidad de hacer declaratorias generales de inconstitucionalidad, el derecho de acceso a la tutela judicial de grupos vulnerables, un nuevo sistema de integración de jurisprudencias, las figuras de interés legítimo y colectivo, las modalidades para suspender el acto reclamado y el establecimiento de sanciones más severas ante el incumplimiento de una ejecutoria de amparo, son algunos de los aspectos que los juzgadores estamos obligados a implementar y respecto de los cuales el más alto tribunal de la Nación jugará un papel trascendental en la construcción de criterios que materialicen a favor del gobernado, a favor de la sociedad, las bondades que ofrece el nuevo sistema. Y el tercer reto será a partir de la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en la que necesariamente deben abordarse temas inaplazables, relacionados con la aplicación de la jurisprudencia internacional y la ejecución de sus sentencias, el control difuso de la constitucionalidad, la interpretación conforme y el control de convencionalidad, respecto de los que la Suprema Corte ha sentado ya algunas directrices a partir de la resolución del llamado caso Radilla. Señoras y señores senadores de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más allá de lo que dispone el orden constitucional, ha sido sensible al reconocer la eficacia de los criterios de interpretación de los derechos humanos a la luz de los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad que se desprenden del artículo 1 de la Constitución Federal y a los cuales todas las autoridades están atentos, no solo por obligación, sino porque son las directrices en las que se sustenta la actuación de todos los poderes, niveles y órganos de gobierno. La Suprema Corte debe mirar al fortalecimiento del respeto del Estado de Derecho, teniendo como base la Constitución Federal, sin olvidar que es un ente de poder creado para servir a los intereses de la sociedad, que no son otros que los de contribuir a una convivencia armónica donde sean respetados los derechos de todos. La función que tienen en sus manos los ministros de la Suprema Corte representa una oportunidad para colaborar en el ámbito de su competencia, la posibilidad de lograr la convivencia social, la estabilidad de las instituciones y la construcción de una vida constitucional y democrática del México que todos queremos. Los fallos de la Suprema Corte, sin duda alguna, deben materializarse en mejores niveles de vida de la sociedad y contribuir a una convivencia armónica. Todas esas responsabilidades deben ejercerse con transparencia, en tanto que la rendición de cuentas y la probidad en el quehacer jurisdiccional son también un eje rector de todas las instituciones de un Estado democrático y constitucional de derecho. Tales acciones deben continuar fortaleciéndose con la inclusión de los dos nuevos integrantes a la Suprema Corte. La transparencia permite a la sociedad conocer de manera más objetiva el desempeño de sus jueces y en esa medida depositará su confianza en sus resoluciones y estará más atenta a los temas que en muchos casos resultan de interés nacional. Entre otros grandes temas de la agenda nacional,
La sociedad mexicana se encuentra insatisfecha con el sistema de impartición de justicia. Tenemos que reconocer la imperiosa necesidad de generar mayor confianza en la labor de los juzgadores. La justicia constituye un valor esencial para la convivencia social y armónica y debe ser una constante en las relaciones entre el poder público y los particulares. Al juzgador encargado de su realización corresponde la enorme tarea de cumplir la ley y de velar constantemente por su observancia en la sociedad. Obligación esta que no se puede soslayar bajo ningún pretexto. Al pronunciar una sentencia, el juzgador asume el compromiso de hacer realidad el valor abstracto de la justicia. De ahí que la interpretación y aplicación de las normas constitucionales y legales logra el objetivo de dar a cada quien lo que le corresponde. Y es por eso que el derecho se convierte en el mejor método de aplicación de la justicia. Da certidumbre al acontecer humano y seguridad jurídica a nuestro sistema. De los jueces en especial, hoy más que nunca, se debe exigir esa conexión necesaria entre la ley y la realidad. El desfasamiento en este terreno ha mostrado consecuencias inaceptables, así como profundas y dolorosas crisis políticas y sociales. Por ello, el juez no puede ni debe renunciar a cumplir con su responsabilidad de juzgar prudencialmente, bajo los principios de independencia, profesionalismo y excelencia. El vacío que dejarán los señores ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia por el legado jurídico que han aportado en todos los años que sirvieron a ese alto tribunal, representa también una oportunidad para renovar las estructuras. Aspiro a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque la experiencia adquirida a lo largo de más de 30 años de ejercicio en la función jurisdiccional en el Poder Judicial de la Federación me dan la sensibilidad y capacidad para actuar con probidad, profesionalismo, lealtad y honradez. En mi actuación como juez de distrito y magistrado de circuito, siempre me he conducido con libertad, autonomía e independencia, que son las piedras angulares que sostienen el funcionamiento y desempeño de todo juzgador. En mis sentencias jamás he dejado ni me dejaré llevar por consignas ni influencias. He asumido con responsabilidad, prudencia, diligencia y con mi mayor entendimiento todas las resoluciones en las que he participado como juez y magistrado. Aspiro a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque como juzgador siempre he asumido la responsabilidad de mis actos, contribuyendo desde mi labor cotidiana a la construcción del Estado de Derecho y del fortalecimiento de nuestras instituciones. Nunca he evadido, con excusa alguna, el compromiso que tengo de servir a la sociedad y que siempre refrendaré. Mi compromiso de ser designado ministro del máximo tribunal del país será tener una visión de Estado, voluntad para trabajar arduamente, un alto sentido del deber y una profunda fe en la justicia. Por su atención, señoras senadoras, señores senadores, muchas gracias.